año 1926. En Emtarid Farm, la alquería más grande de Agunarid, París, están de fiesta porque ha nacido un niño. Su nombre, Ingvar. Muchos años después, este chico se convertirá en la figura más relevante del sector de los negocios sueco. Las iniciales I por su nombre, Ingvar, K por Kamprad, su apellido, E de Emtarid y A de Agunarid, dieron lugar a IKEA, IKEA. Este hombre transformó la tierra árida y pétrea de la provincia de Småland, de la que surgieron premisas como la economía, la diligencia y la sencillez en el símbolo de su empresa. Era una idea para crear un negocio, una idea con mucha fuerza. Para simplificarlo se podía resumir con las mismas palabras que empleó Ingvar Kamprad. Una vida mejor para la mayoría. Y no bromeaba. De hecho, su modo de decir las cosas resultaba asombroso. Por decirlo de algún modo, a Ingvar Kamprad y a muchos otros les disgustaba profundamente que la mayoría de la población del globo aún no tuviera acceso a las tiendas IKEA. Hablando desde una perspectiva mundial. En IKEA las cosas tenían que ser baratas. Así la gente corriente compraría allí. Los jóvenes que querían demostrar de lo que eran capaces encontraron aquí su oportunidad. De esta manera nació la idea de IKEA. La empresa se convirtió en la imagen de una monarquía capitalista y socialdemócrata. Aquí existe una actitud con respecto a las operaciones financieras que resulta verdaderamente interesante. Y eso que podría parecer completamente estúpida. Es decir, ¿por qué centrarse en aquellos que no tienen un duro? Mejor apuntar a los ricos. Está claro que el hombre que tomó esta determinación estaba solo. No hay mucha gente dispuesta a respaldar un proyecto tan estúpido. Con independencia del nivel en el que trabajes dentro de IKEA, en esta empresa siempre está presente la idea de comprar a precios bajos. Y sobre todo, es importante comprobar que esos precios bajos cada día lo son más. De esta manera se produce un efecto dominó. Claro que es importante ganar dinero, pero para eso hay que actuar con inteligencia, eficacia y también a veces con tacañería. Obtener un margen de beneficios considerable es obvio que no es el objetivo, sino el medio para conseguirlo. En IKEA el éxito se mide en función de la expansión. La pregunta es, ¿cuántas tiendas se han abierto este último año? ¿Y eso por qué? Pues porque en el mundo todavía hay muchas personas que no tienen la posibilidad de comprar en una tienda IKEA, así de simple. IKEA inició su expansión. La búsqueda de precios bajos siguió atrayendo a nuevos clientes. En 1965, la compañía abrió su nuevo almacén en las afueras de Estocolmo. Ese mismo año se construyeron 100.000 viviendas en los alrededores de la tienda. Y ninguno estaba amueblado. IKEA siguió creciendo. Sus grandes almacenes surgieron como setas en un país tras otro y en un continente tras otro. IKEA se convirtió en una empresa con sede en los Países Bajos, dirigida desde Dinamarca, y cuyo propietario residía en Suiza, lejos de esas pobres alquerías rodeadas de cercas de piedra de la región de Småland, que de hecho adquirieron una gran importancia en la publicidad de IKEA. Sin embargo, el ahorro, el trabajo duro y la determinación se convirtieron en un estorbo para los 2.500 subcontratistas de IKEA distribuidos por todo el mundo. Rumanía ha entrado a formar parte de la lista de los países preferidos por los inversores. Se trata de uno de los países más pobres de Europa, con salarios extremadamente bajos. Su economía está cambiando. Pretenden abandonar los antiguos planteamientos económicos y pasar a una economía de mercado. La idea de Ingvar Kamprad es vender a aquellas personas que no tienen dinero. Los trabajadores de la fábrica de IKEA en Gerla tienen muy poco y con lo que tienen no pueden permitirse comprar estos muebles. Como tampoco pueden permitirse instalar unos ventiladores porque resulta caro. Aunque inhalar esta pintura entraña un grave riesgo para la salud de los empleados. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, el poder adquisitivo de un trabajador rumano es 5 veces menor que el de un trabajador sueco.
En Rumanía esperan que IKEA ayude a introducir en el país una economía de mercado. IKEA se introdujo en la Europa del Este comunista en la década de los 60. Se necesitaban el uno al otro. IKEA necesitaba muebles y los países del Este una divisa fuerte de Europa Occidental. Esta necesidad de contar con una divisa fuerte se tradujo en unos precios muy bajos en los muebles. Era perfecto para IKEA. Según uno de sus empleados, IKEA no compraba muebles, sino que vendía una divisa occidental y cobraba en muebles. Aquí vemos el proceso de embalaje de la mesa Jussi. 300 en cada turno, 600 al día. Por este trabajo los empleados cobran el equivalente a unas 8.000 pesetas al mes. El spray con que se rocían las patas de la mesa Jussi se aplica a mano, sin máscaras protectoras. Cuando preguntamos al fabricante por los componentes de esta pintura, nos dijo que contiene acetato e isocianatos, por lo que el contacto con la piel podría dar lugar a un eczema y su inhalación podría causar daños en hígado, riñones y en el sistema nervioso central. Es evidente que es necesario protegerse. También en la fábrica Mobis, IKEA instaló maquinaria cuyo coste le está siendo pagado en muebles. Aquí, una máquina se encarga de pintar los tableros de las mesas Jussi. De esta manera, se obtiene un resultado perfecto con el consumo justo de pintura. Pero falta el eslabón final. Los tableros recién pintados que salen de la máquina no pasan directamente a la secadora. En su lugar, dos mujeres esperan al final de la cinta y ponen las piezas recién pintadas en un carro con ruedas en el que las trasladan a la secadora. Es obvio que de los tableros emana una gran cantidad de efluvios. Pero este método es más barato que un transporte automatizado. En primer lugar, nosotros exigimos que los productos cumplan una serie de requisitos en cuanto a sus componentes para trabajar con ellos. Y además, cuando se trata del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo o de asuntos que puedan afectar al medio ambiente, somos conscientes de que nuestra responsabilidad es mayor. Intentamos trasladar a estos proveedores los conocimientos que hemos adquirido en todo el mundo. ¿Y por qué no da resultado? Puede que no hayamos sido lo suficientemente claros en lo que exigíamos. En algunos casos hemos dejado de colaborar con un proveedor porque nos parecía que no le importaban mucho los asuntos relacionados con el medio ambiente. Es posible que en el futuro tengamos que ser un poco más estrictos si queremos que cumplan los requisitos que pedimos. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esta política para bajar los precios? ¿Presionar al productor para que trabaje con mayor rapidez y en menos tiempo para incrementar el ritmo de producción y la eficiencia? Creo que, aunque exijamos que se cumplan una serie de requisitos a este respecto, no por ello estamos poniendo en peligro el medio ambiente, ni tampoco el ambiente laboral. Uno de los mayores errores cometidos por los socios rumanos que colaboran con IKEA ha sido depender casi totalmente de este único cliente. Si yo, que acabo de aprender lo que significa la economía de mercado, supiera que soy el único comprador de una fábrica y que me vende a mí el 80% de su producción, también bajaría los precios. De lo que se trata es de obtener beneficios. No hay más ley que la de los beneficios. Y mientras Rumanía se adapta a la economía de mercado con la ayuda de IKEA, el sistema de esta empresa de subcontratistas y subcontratistas de los subcontratistas, y así sucesivamente, se sigue desarrollando a un ritmo cada vez mayor en todo el mundo. Esto genera nuevas oportunidades. Si uno lo desea, puede dejar de producir en un lugar para trasladarse a otro. Puede enfrentar a un proveedor con otro para cambiar el riesgo financiero de la empresa matriz a las filiales y a los subcontratistas. Esto ha dado lugar a muchos incidentes que suponen una gran amenaza para los que están más abajo en la jerarquía, es decir, los subcontratistas. Y esto es lo que sucede en Asia. Muchas de estas empresas trabajan como subcontratas para grandes compañías internacionales y son muy vulnerables a las variaciones en los costes y a las arbitrariedades procedentes de las citadas compañías internacionales.
La India, el segundo país más grande del mundo, cuenta con una población que ronda los 1.000 millones de personas. La industria textil es una industria básica en este lugar y tiene una gran importancia para la economía del país. A la ciudad de Karur, al sur del país, se le llama comúnmente el Manchester de la India. IKEA compra aquí algunos de sus textiles. En la India, IKEA es muy importante y especial. No se comportan como el resto, dice el antiguo director de producción de Roda Investment, uno de los proveedores de IKEA. La política de IKEA es diferente de la política adoptada por otros compradores. Supongamos que IKEA designa un nuevo proveedor que es bastante pequeño. Entonces comienzan a encargarle pedidos y hacen que crezca, que aumente su tamaño, y entonces le dictan sus propias reglas. ¿Y cómo pueden hacer eso? Porque el proveedor no tiene más clientes, no puede abastecer a otros clientes. Ha estado tan ocupado intentando cumplir los encargos de IKEA que no ha tenido ocasión de trabajar para otros clientes. Pero la mayor parte de la producción de este país es para IKEA. La India, país conocido por su mano de obra barata, contribuye a la cadena de precios bajos de IKEA con alfombras, textiles para el hogar, cristal y artículos de metal. Los salarios aquí son bajos y el trabajo que realizan los niños no cuesta apenas nada. Los proveedores de IKEA en esta nación, 180 según la empresa, tienen a su vez subcontratistas que también tienen subcontratistas. Y están por todo el país. Estamos a unos kilómetros de Bandohi, que es el centro del barrio de las alfombras. Este telar de alfombras trabaja para IKEA. Estas alfombras reciben el nombre de Durris. Este chico teje una alfombra de IKEA llamada Klarup. Según las leyes de la India, los niños menores de 14 años no pueden trabajar en la industria de las alfombras y los tapetes o en la industria textil. Pero estos chicos ya son tejedores expertos. Se nota que llevan realizando esta tarea durante mucho tiempo. Es importante mantener una producción constante. Los telares no deben parar. El hilo para la alfombra se airea en la parte de atrás de la fábrica. Instalar una urdimbre lleva mucho tiempo y repararla también. Hay muchos fabricantes que necesitan satisfacer las necesidades de IKEA. El 80% de las alfombras y tapetes tejidos a mano que se venden en IKEA están fabricados en la India. ¿Cómo pueden decir que en la fabricación de sus alfombras no utilizan la mano de obra infantil? Resulta increíble y a veces hasta ridículo. Pero ellos dicen que mucha gente va a inspeccionar las fábricas para ver si allí trabajan niños o no. Como ya le he dicho, siempre se inspeccionan unas determinadas fábricas, no todas. IKEA afirma que inspecciona a todos sus proveedores o subcontratistas 2 veces al año. El ruido aquí es ensordecedor. Estas mujeres con sus hijos junto a ellas trabajan en la fabricación de un tejido llamado lenda. Cuando el propietario de la fábrica de tejidos quiere mano de obra barata, utiliza a un contratista, es decir, a un empresario que recluta trabajadores de otras regiones en las que escasean los puestos de trabajo y donde los salarios son mínimos. A menudo, estos contratistas compran familias enteras. Y a ellos les conviene aceptar este empleo porque el patrón les proporciona alojamiento y toda la familia trabaja en la misma fábrica. Esta podría ser la razón de que haya mano de obra infantil en estos lugares. Los contratistas también toman parte en estos trabajos. Ellos van a los pueblos y llevan gente a los lugares de trabajo y les pagan. El propietario de la fábrica, a su vez, paga al contratista y así es como funciona esto. En la actualidad, en la India, 150.000 personas trabajan realizando todo tipo de actividades para IKEA. La empresa crece a razón de un 25% cada año. En 1997 compró productos en la India por un valor aproximado de 20.000 millones de pesetas. El trabajo. ¿El trabajo? Sí. Explíquese. El precio de las materias primas acabará por ser el mismo. Los gastos de la fábrica terminarán siendo los mismos. El agua, la electricidad, el alquiler, todo va a costar lo mismo. Entonces recortarán el dinero destinado a remunerar el trabajo, por lo que las condiciones de trabajo empeorarán.
Y esto significa que... A la larga el trabajo es un factor. Definitivamente el trabajo es un factor. Pero en este país no existen los salarios mínimos. Sí, pero ¿quién los aplica? Nadie. IKEA cada vez paga menores cantidades a los productores de la India. En los últimos años, la caída en los precios ha sido de un 8% a tenor de los datos proporcionados por IKEA. Las leyes de este país prohíben la mano de obra infantil y, sin embargo, sigue existiendo. Solo que ahora se hace en secreto. Los niños que trabajan tienen órdenes de desaparecer cuando se acerca un desconocido. Y los propietarios de las fábricas vigilan las instalaciones con sumo cuidado. La exportación de mercancías procedentes de la India a cambio de dólares está exenta de impuestos sobre los beneficios. Además, los exportadores pueden obtener préstamos de los bancos a un interés muy bajo. Pueden manejar las fluctuaciones de los tipos de cambio y, además, disfrutan de una reducción de los derechos de importación. Desde hace algunos años, IKEA ha asumido esta función. Por este motivo, los márgenes de los productores han disminuido y la presión que esta empresa lleva a cabo en los costes aumenta en todos los niveles. Cuando los salarios caen y los precios suben, todos los miembros de la familia tienen que trabajar. Las bobinas de hilo que vemos junto a esa niña son para fabricar las colchas Indira o Hydros. Cuando la niña advierte nuestra presencia, hace lo que le han enseñado. Deja su trabajo. No piensen que esto sucede solo porque estamos en la India. En Suecia existen lugares de trabajo similares. Pero estamos hablando de una producción de costes mínimos y en unas circunstancias de precios mínimos, lo que parece ser una constante en los entornos en los que trabaja IKEA. Ahora nos encontramos en Karur. Esta fábrica trabaja para RK Export. De aquí saldrá la producción de Hydros, Indira y Lenda. Está abarrotado y sucio y hay fibras por todas partes. Esto, por supuesto, también es fruto de la producción a un precio bajo. Los niños están siempre cerca de sus padres. El simple pensamiento de que pudiera declararse un incendio aquí, con esos niños tumbados, durmiendo bajo los telares, es aterrador. IKEA compra muchas alfombras fabricadas por Flora Export en Panipat. Es una compañía que se dividió cuando IKEA solicitó que las actividades comerciales se llevaran a cabo en la moneda local. Los hilos para las alfombras proceden de una de las 10 subcontratas de Flora Export. Si observamos la producción de Indira, encontramos telares instalados en agujeros excavados en el suelo de la fábrica. En estos huecos del suelo se inserta un armazón en el que trabaja el tejedor. Esta instalación difícilmente podría ser más barata. Ya sabemos que IKEA fabrica alfombras con trapos, alfombras de hilos y alfombras de felpa en telares excavados en el suelo. Pero no sabemos si esta atípica producción es para IKEA. RK Exports también trabaja para IKEA aquí. Estamos en el otro extremo de la fábrica, en la zona donde se fabrica Indira. Aquí hay una gran cantidad de trabajadores muy jóvenes y también de niños. La presión ejercida sobre los precios en la India ha dado resultado. En 1997 una colcha Indira costaba unas 2.900 pesetas. En 1998 podemos adquirirla por menos de 2.000. IKEA comenzó a volverse hacia el sureste asiático a mediados de los años 80. Asia pronto se convertiría en el tercer punto estratégico para IKEA. En aquella época, los costes eran muy bajos en Filipinas, pero la incursión en el sureste de Asia fue una empresa bastante ardua. Resultó más difícil de lo que IKEA esperaba. Por ejemplo, lo ocurrido con Grace Park. IKEA contribuyó a inaugurar una fábrica en Manila, pero esta era totalmente nueva, aunque más o menos diseñada para servir a las necesidades de la empresa sueca. Entre otras cosas, esta instalación se convertiría en la mayor productora de estanterías Billy. Suponiendo que solo produjéramos la estantería Billy, creo que podríamos hacer un contenedor de unos 40 pies al día. Estos serían unas 12.000... No, 15.000 estanterías al mes, ¿no? Sí. Y con 2 turnos se doblaría esta cifra. ¿Llegarían a las 30.000 estanterías?
Sí, de unas 30 a 40.000. Tiene mucha capacidad. Sí. ¿Y cómo la utilizan? Para ser sincero, no producimos todo lo que podemos. Supongo que en Europa el comercio no funciona tan bien como antes. Y puede que la política de la compañía haya influido en los pedidos que llegan. Si IKEA es su mayor cliente y la capacidad de producción de la fábrica ha llegado hasta cotas tan altas, pero no se utiliza, esto significa que pueden tener problemas. Para ser realistas, sí. La mayor parte de la producción de esta fábrica sigue siendo para IKEA, pero las cantidades están disminuyendo. Y se han rescindido los contratos a largo plazo firmados para financiar y proteger a Grace Park. Según IKEA, ha sido de mutuo acuerdo. La otra parte afirma que ha sido IKEA quien ha rescindido el contrato. Los términos financieros, siempre muy duros, han afectado a los extremos más remotos de la cadena. De hecho, Grace Park cuenta con muy pocos trabajadores fijos. La mayor parte de sus empleados son aprendices y sus sueldos siempre son más bajos. En cierto sentido, las leyes que regulan el empleo son muy estrictas, pero un patrón es libre de despedir a sus aprendices a los 6 meses si lo desea. Y la cola de personas que buscan trabajo es muy larga. Obviamente, no es conveniente que los trabajadores pinten los muebles sin protección alguna, ni en Asia ni en Europa del Este. Los riesgos para el hígado, los riñones y el sistema nervioso central son exactamente los mismos. Pero de la misma manera, a ningún trabajador le conviene quejarse, y además, ¿a quién se iba a quejar? En esta fábrica no tenemos sindicato, porque por lo general pagamos mejor que el resto. Si alguien dice, quiero quejarme al sindicato, ¿qué hacen? En teoría, según las leyes de nuestro gobierno, no podemos hacer nada. ¿No? Oficialmente no. ¿Y entonces cómo lo hacen? Supongo que tendríamos que sentarnos con él y discutirlo de una manera civilizada, por supuesto. Los trabajadores de esta fábrica dependen del señor Yao, y el señor Yao depende de IKEA. El señor Yao ha aprendido lo que es negociar con IKEA del mismo modo que lo aprendieron los gerentes de la fábrica de Rumanía. ¿Cómo se negocia con alguien de quien dependes? En realidad no hay negociación alguna. Ellos solo quieren pagar el precio que les conviene. ¿Y qué pasaría si IKEA os abandona? Creo que sería un desastre a corto plazo. Pero supongo que tendríamos que seguir adelante. ¿Sobreviviríais? Sinceramente, en estos momentos sería muy, muy duro. A 60 kilómetros al norte de Manila encontramos otro proveedor de IKEA. Aquí IKEA se abastece de mobiliario hecho de ratán. Tuvimos que pedir ayuda para encontrar esta fábrica, que se encuentra en un lugar bastante recóndito. Además, las lluvias del monzón hacen todo lo posible para ocultar el camino. Entonces, de repente, cuando menos uno se lo espera, la fábrica aparece en medio del bosque. Cerca de las instalaciones hay un contenedor ya preparado. Este va a llevar mercancías para los Estados Unidos, pero la mayor parte de lo que se produce en esta fábrica es para IKEA. El señor Duncan nos llevó a ver a uno de sus subcontratistas, el más cercano. Solo había que cruzar la calle. Tengo otras 10 tiendas como esta. Todas las piezas de metal se fabrican fuera. Y luego tengo otras 10 casas como esta. Estos objetos son para IKEA. ¿Esto es para IKEA? Sí. Cuando el subcontratista tiene preparados los armazones de las sillas, los lleva a la fábrica del señor Duncan. Ahí es donde se les aplica el antioxidante.
El líquido que contiene esa gran cuba es ácido hidroclorhídrico. Tras el baño de ácido, hay que aclarar el armazón con agua. Y después se trata con el antioxidante. Y por último le aplican la pintura. Tanto la pintura como el disolvente resultan igual de nocivos que en Manila. ¿En qué condiciones se trabaja aquí? Con esos pedidos tendréis que trabajar 6 o 7 días por semana. ¿O cómo lo hacéis? Se trabaja 6 días por semana y también se hacen horas extra. A veces hay que quedarse hasta las 8 o las 10 de la noche. Y por supuesto, los trabajadores tienen buenos salarios. Sí, la mayoría de nuestros empleados trabaja a destajo, de manera que cobran el trabajo que hacen. Pero los salarios son buenos porque pagamos bien. Así la calidad de los productos será buena. Tenéis que pasar un control de calidad para vender a IKEA, ¿verdad? Sí, y son muy exigentes. Siendo un buen trabajador en esta fábrica, ¿cuánto se gana al día? Hay algunos que ganan entre 700 y 1000 pesetas al día. Los principiantes aproximadamente unas 470 pesetas. Vaya, 470 al día. ¿Tienen sindicatos? No, no tenemos sindicatos. ¿No? No, aquí no. ¿Por qué? Porque tengo una relación muy buena con los empleados. Yo también fui un trabajador como ellos y ganaba 3 pesos al día. Así que nuestra relación es buena. Es como si fueran mis hermanos y hermanas. Cuanto mayor es la globalización, mayor es también la búsqueda de una mano de obra barata. Y mayor es la liberalización de las leyes del país. De esta manera, se buscan contratistas y subcontratistas, y así sucesivamente, y van por los pueblos y las comunidades. Los contratistas locales buscan mano de obra barata en el ámbito local, y esta no es otra que la de mujeres y niños. Por eso la mano de obra infantil ha experimentado un alarmante crecimiento en países como la India, Tailandia, Filipinas, Camboya y Vietnam, entre otros. Algunas empresas desean conservar intacta su reputación, por lo que ellos consideran un buen comportamiento. No creo que exista una gran diferencia entre una empresa que está haciendo el bien en el país y otra que no. Creo que las principales consecuencias se derivarán no de la moral de la compañía, sino de las fuerzas económicas que representa
y que está introduciendo en estos países. A pesar de las condiciones de trabajo deplorables y de los salarios bajos, Filipinas está pasando muchas dificultades para seguir siendo un país competitivo. IKEA ha reducido el número de sus pedidos y se ha trasladado, al igual que otras empresas, a otros países de la zona donde la producción resulta más barata. Filipinas es muy caro. Se pueden comprar muebles de ratán a mejor precio en Indonesia, Vietnam, Tailandia o en China. Y una vez que ya tienes la gama de productos, lo lógico es buscar la manera más barata de fabricarlos. Por desgracia para Filipinas, nuestra industria tiene que acatar las decisiones del gobierno en lo referente a salarios mínimos y todo eso. La mano de obra en Filipinas no es barata, especialmente en comparación con la de países vecinos como Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia y por supuesto ahora también China. No es barata y creo que en estos momentos Filipinas ya no puede competir en ese aspecto. Es más, creo que nuestros propios productos se están encareciendo. Esta situación está afectando a los precios. Dado que Filipinas se ha convertido en un país caro, Vietnam se perfila ahora como la alternativa más barata. Aquí los salarios son 10 veces menores que en Manila. Nuestro primer destino es Nha Trang, 500 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh, que antiguamente era Saigón. Aquí visitamos al mayor proveedor de ratán de IKEA. No se nos permite entrar aquí en Rafexpo. Hemos viajado prácticamente por todo el mundo y hemos estado en todas las fábricas que hemos querido visitar. Pero aquí, en la fábrica del mayor proveedor de IKEA en Nha Trang, en Vietnam, nos prohíben el paso. Ni siquiera nos dejan filmar con la cámara a las puertas de la fábrica. Aquí, en la fábrica de cerámica Mayday, a unos 10 kilómetros saliendo de la antigua ciudad de Saigón, se fabrican objetos para IKEA. Y aquí, como en muchos otros lugares del mundo, los niños trabajan junto a sus padres. La semana laboral es de 7 días a la semana, 6 horas o más cada día a cambio del equivalente a unas 600 pesetas al mes. Y estos son salarios de adultos. Según datos de las Naciones Unidas, los salarios en este país son una 20ª parte de los salarios suecos. No podemos hacernos una idea de cuántas personas trabajan aquí. Sin embargo, entre los empleados encontramos a algunos niños. A mí también me resulta extraño ver estas imágenes. Y solo puedo repetir lo que ya dije antes. Esos chicos no deberían estar trabajando para las fábricas que abastecen a IKEA.